Hola a todos, para este caso vamos a ver Google Classroom, una herramienta que nos permite hacer clases online y de manera gratuita y rápida. Para esto necesitamos un correo de Gmail, ingresamos al correo de Gmail, en la parte superior ubicamos el menú y buscamos el aplicativo Classroom. Si no lo encontramos allí, bajamos un poco las opciones, lo buscamos de nuevo o vamos a más aplicaciones para ubicar el icono de Google Classroom, que es este tablero verde. Damos clic allí. Cuando ingresamos encontraremos un lienzo blanco, es lo primero que ustedes encontrarán, o por el contrario encontrarán esta opción. Solamente es dar continuar y dar clic en soy profesor si es la primera vez que lo hace. Estando allí encontrarán el tablero en blanco. Yo ya tengo 3 clases creadas para mostrarles que hay varias clases, todas están allí. Allí vamos al icono superior de la parte derecha, el más que encontramos, damos clic y encontramos dos opciones: apuntarse a una clase, que es para los estudiantes, y crear una clase, que es para los docentes. Damos clic en crear clase, nos aparece un formulario con opciones generales de la clase, pero la más importante es la primera. Allí vamos a dar el tema. Para este ejemplo vamos a poner las TIC. Las demás opciones son opcionales, las pueden llenar sección, la materia, pertenece a alguna materia en especial, y el aula. Damos clic en la parte inferior derecha en crear. Una vez creada encontramos esta interfaz gráfica. Lo primero que nos vamos a concentrar es en el cabezote, que es la imagen de la parte superior, donde está el título de nuestra clase. Vamos a ir a la opción seleccionar tema en la parte inferior derecha del cabezote. Allí podemos cambiar la imagen según unas imágenes prediseñadas que nos muestra esta herramienta. También en la parte superior encontramos unos temas predefinidos según la materia: lenguaje, matemáticas, arte, etc. Podemos seleccionar el que nos guste o el que esté relacionado con el tema, y en la parte inferior damos seleccionar tema. También podemos personalizar la imagen. Para esto no usamos la opción seleccionar tema, por el contrario usamos la opción subir foto en la parte inferior derecha de la imagen del cabezote, y vamos a nuestro ordenador y seleccionamos alguna imagen de nuestro interés. Seleccionamos el área, la ampliamos arrastrando las esquinas, subimos y seleccionamos el área que deseamos que se muestre. Damos en la parte inferior seleccionar y tenemos nuestro tema. En el cabezote encontramos, además del nombre y de las opciones de seleccionar la imagen, encontramos el código de la clase, que ya veremos más adelante cómo lo usaremos. Este código es para enviárselo a los estudiantes para que ellos ingresen a nuestra clase. Una vez configurado el cabezote, vamos a configurar la clase. Para eso vamos al piñón que encontramos en la parte superior derecha, y allí encontramos los datos que ingresamos al crear la clase. Las podemos modificar. En la parte inferior encontramos datos generales, como el código de la clase que le enviamos al estudiante para que ingrese. El código lo podemos mostrar, lo podemos copiar o lo podemos cambiar si deseamos que sea otro el código, o inhabilitar para que ya la clase no esté activada. Tenemos unas opciones para que los alumnos puedan comentar o no cada una de las indicaciones que damos en el tablón. Otras opciones que tienen que ver con las notificaciones o lo que el usuario puede ver. Es bueno dejarla como viene por default. En la parte de calificaciones es importante porque allí añadimos la configuración de las calificaciones. Lo primero que encontramos son la forma de promediar. Es bueno también dejarla por default, como viene por defecto, y nos vamos a centrar en la parte inferior en añadir categorías. Estas categorías nos permiten dividir las calificaciones por secciones o temas o periodos o semestres según la necesidad. Le damos a añadir categoría, y en categoría de calificación escribimos, por ejemplo, primer periodo, y le añadimos el número máximo de la nota o el puntaje máximo de la nota. Vamos a dejarla por default en 50 y listo. Con eso ya tenemos la categoría. Podemos añadir una segunda categoría para el siguiente periodo o sección. Igualmente debemos definir el máximo de puntuación o de nota. Esta configuración de calificaciones es importante hacerla antes de añadir material al curso o actividades al curso. Una vez tengamos configurada nuestra clase, vamos al botón negro de la esquina superior derecha que dice guardar y damos guardar. Importante esta parte o no nos guarda los cambios. Ahora vamos a ver las opciones que tenemos en nuestro tablón, que es esta pantalla que tenemos ahora. Esto es lo que van a ver los estudiantes.
La primera opción dice compartir algo con tu clase. Allí es donde vamos a añadir el material, los recursos o las actividades. Vamos a dar clic en compartir algo con tu clase. Allí es donde añades la instrucción. Por ejemplo, añado la instrucción de lo que se debe hacer con ese material. Es importante aclarar qué va a hacer el estudiante con ese material para que él no esté preguntando todo momento. En la parte inferior tenemos la opción de añadir, donde aparece un ganchito clip que dice añadir. Allí es donde tenemos las opciones para agregar material. Damos clic y lo primero que encontramos es Google Drive. Google Drive es la aplicación de Gmail que nos permite almacenar todo tipo de archivos en la nube, y lo encontramos en la bandeja de entrada del correo, en el menú donde dice Drive. Es nuestro disco duro. Si tenemos algo allí, nos dirigimos allí y lo vamos a encontrar. La segunda opción es el enlace. Simplemente copiamos un enlace de una web, de un video, de algún recurso. La tercera opción es un archivo. Damos clic en archivo y lo podemos seleccionar de varias partes. Si son recientes, que ya hemos subido con frecuencia, si los voy a subir desde mi computadora, desde mi unidad, y otras opciones que no son muy frecuentemente usadas. En la primera opción, que es subir, seleccionamos y va a abrir nuestro explorador del computador y seleccionamos el archivo que deseamos. Enseguida damos clic en subir y el archivo va a estar allí arriba para que el estudiante lo pueda observar. En añadir además encontramos la opción de añadir un video de YouTube. Damos clic en YouTube. Aquí podemos buscar el video, por ejemplo aprendizaje, clic, nos muestra las opciones que él encuentra, seleccionamos la que consideremos pertinente. Si por el contrario ya tenemos la dirección del video, vamos a las opciones del menú superior y vamos a donde dice URL, y aquí podemos pegar la dirección del video que sea estrictamente de YouTube. Finalmente damos en añadir y tenemos ya nuestras instrucciones: estudiar el siguiente texto y video para luego hacer X actividad. En la parte superior de esta publicación tenemos la clase. Tengo varias clases, puedo compartirlo con más de una y con quien deseo compartirlo. Finalmente vamos en la parte inferior derecha, tenemos la opción de cancelar, pero esta no la vamos a usar porque nos elimina la publicación. Y tenemos la opción de publicar. Al lado tenemos una lista desplegable a la derecha donde decimos publicar, programar. Programar nos permite crear una clase para que se active automáticamente en una fecha determinada, que seleccionamos al dar clic en programar. Vamos a dar cancelar porque no la vamos a programar. Y la última opción es guardar en borrador, que nos deja literalmente un borrador, pero no lo muestra a los estudiantes para poder volver después a editar. Vamos a dar clic en el publicar, que viene por default, que lo muestra automáticamente. Una vez publicado, el estudiante lo va a ver de esta manera en la pantalla. Ahora vamos a las opciones superiores que encontramos encima del cabezote. Ahora estamos en el tablón, vamos a pasar a trabajo de clase. En la parte superior, clic en trabajo de clase y allí es donde creamos las actividades que los estudiantes van a subir o van a desarrollar. Vamos a dar clic en crear y lo primero que encontramos es tarea. Esta es la opción más usada, ya que nos permite darle una instrucción al estudiante y además le permite al estudiante subir un archivo. Damos clic allí y le vamos a decir, damos el título de la actividad, actividad sobre aprendizaje, y las instrucciones que queremos hacer sobre esto. Además también podemos añadir material de la misma manera que lo hacíamos en la publicación del tablón. En crear podemos usar las aplicaciones de Google Drive como presentaciones, documentos, entre otras, para crear un archivo y añadirlo a esa actividad. Ahora vamos a ver las opciones del bloque de la derecha. Primero tenemos la clase a la que pertenece, viene también por default viene la clase que creamos, con quién lo deseamos compartir, si con todos o con algunos. Y en la parte inferior vienen las categorías. Estas fueron las categorías que creamos cuando configuramos la clase, las categorías de la calificación. Voy a seleccionar que esta actividad pertenezca a la de primer periodo. En la parte izquierda en puntos, en la parte derecha en puntos encontramos el puntaje máximo de esa actividad. Es importante que lo configuremos porque por default viene en 100. En la parte inferior hay una fecha si deseamos limitar la fecha de entrega. Y por último, si deseamos crear un tema, pero
en este caso no lo vamos a utilizar. La guía de evaluación nos sirve para subir una especie de rúbrica de evaluación si deseamos que el estudiante tenga claro cuáles son esos criterios de evaluación. Puedo crearla con un archivo ya, o subir un archivo o importar un archivo. Finalmente, cuando creamos la actividad, le damos en la parte superior derecha en el botón negro que dice crear tarea, o también podemos ver las opciones desplegables si queremos solo crearla, programarla también para que se active en un momento específico o guardarla para editarla después. Por ahora vamos a usar la de crear tarea para que quede automáticamente publicada en el tablón. Ya queda automáticamente creada y vamos a ver otras opciones de crear. En crear, además de esa tarea, tenemos otra como el cuestionario, que se remite a otro aplicativo de Google Drive que son los formularios de Google Drive. Para eso les dejaré un recurso en la parte inferior del curso para que revisen cómo crear un cuestionario, pues esto tiene un poco más de tema. Una pregunta, la pregunta es una pregunta muy rápida. Aquí hago la pregunta en el campo pregunta, las instrucciones si lo deseo, y a la derecha de la opción pregunta encontramos tipo de respuesta. Podemos darle respuesta corta, que se califica manualmente, y selección múltiple. En selección múltiple puedo darle una serie de opciones en la parte inferior. Dando clic sobre una opción escribimos la opción 1 y dando un clic sobre añadir opción se añaden nuevas opciones y cuantas yo desee agregar. También le podemos añadir igualmente archivos a la pregunta o documentos, y también podemos usar los aplicativos de Google Drive para añadir nuevo material. En el bloque de la derecha de la pregunta también tenemos las opciones de una actividad, la clase a la que pertenece, con quienes la quiero compartir y la categoría. Si esta es de primer periodo, también añadimos a primer periodo. Recuerden siempre añadir la nota máxima que ustedes suelan usar para calificar, la fecha de entrega si hay un límite y un tema si deseo crear un tema. Luego vamos a la parte superior en el botón preguntar, que tiene las mismas opciones, programar, guardar en borrador, pero vamos a darle en preguntar y automáticamente se crea la pregunta. ¿Cómo sabemos dónde quedan los archivos que nos envían en estas actividades? En la parte de trabajo de clase, donde creamos las actividades, en la parte superior derecha encontramos la carpeta de Drive. Esta carpeta la crea automáticamente Google cuando nosotros creamos nuestra clase, y si le damos clic allí vamos a ir a encontrar todas las actividades que se suban a esa carpeta específica. Ahora vamos a la opción personas. En la parte superior vamos al ítem personas. En el ítem de personas encontramos los profesores y podemos invitar a un profesor. En el icono de la persona que está a la derecha del título profesores, clic allí y mediante un correo podemos invitar a otro docente. En la parte inferior encontramos los alumnos o estudiantes, y también en el icono del personaje damos clic y escribimos los correos de los estudiantes. Igualmente, al final de alumnos encontramos el código. Este código se lo podemos enviar a los estudiantes para que ellos ingresen a esta clase a través de su Google Classroom, de su correo personal. Ya revisaremos cómo hacerlo. Finalmente entramos a calificaciones en la parte superior. Aún no nos muestra las opciones de calificaciones porque no tenemos estudiantes. Entonces vamos a ver cómo vería este tablón o esta clase un estudiante. Para invitar al estudiante, recuerden que vamos al inicio de la clase, a tablón, y allí encontramos el código en el título de la clase donde dice las TIC. En la parte inferior encontramos el código. Si le doy clic en el recuadro me aparece grande. Este código se lo enviamos a los estudiantes. Aquí es importante entender que para que este código funcione, todos los correos deben pertenecer o al Gmail personal que termine en la dirección @gmail.com, o todos a uno empresarial o a un centro educativo. Es decir, que si yo envío este código de un correo personal con @gmail.com a un correo corporativo también de Gmail, pero que termina en @corporacion.com, no me va a funcionar. El código solo funciona entre cuentas personales o entre cuentas institucionales. Copio el código
El estudiante, cuando ingrese a su correo personal o institucional, el que estén trabajando todos, va a hacer las mismas instrucciones. Se va al menú superior, busca la opción Google Classroom. Cuando ingresa allí, se va a ir al más, pero esta vez le va a dar clic en apuntarse a una clase. Esto es lo que hace el estudiante. Y allí pega el código que le envió el docente. Le va a dar clic en unirse. Al unirse, él ya va a encontrar todas las opciones y los recursos que hemos agregado a la clase. Por ejemplo, la pregunta, la tarea y el material. Si regresamos a nuestra clase, vamos a calificaciones y allí ya encontraremos el estudiante que recibió el código y que se activó en nuestra clase. Y ya lo encontramos en calificaciones. Cuando entramos a calificaciones, encontramos esta hoja que nos muestra todas las actividades. Podemos notar que la pregunta pertenece al primer periodo y la actividad también. Podemos dar un clic sobre la actividad para ver el informe detallado de esa actividad de cada estudiante y si ha subido alguna tarea. Además, también dando clic allí, estando dentro de la actividad, encontramos la carpeta en la cual se almacenan los archivos que los estudiantes envían. Puedo dar clic allí y automáticamente me va a mostrar esa carpeta. En este momento muestra error porque no se ha subido un archivo, pero automáticamente cuando se suba el archivo, allí van a quedar almacenados. Entonces vamos a ver cómo un estudiante subiría un archivo. El estudiante ingresa a la actividad que es de subir archivo, que no es la pregunta, y en la parte derecha va a encontrar todas las opciones, unos comentarios si desea dejarle un comentario al docente, y puede subir el archivo donde dice agregar o crear. También tiene todas las aplicaciones, pero en este caso usamos la de archivo para subirlo desde el computador. Esta es la interfaz del estudiante y en este momento está cargando el archivo. Una vez entregado, el docente puede actualizar su página y va a encontrar el archivo del estudiante que está matriculado. Si le da clic a la carpeta, como ahora sí hay un archivo, le va a mostrar el nombre de la actividad en la parte superior y los archivos. Vamos a dar clic en el título las TIC para volver y ver que también cada instrucción tiene sus propias opciones, como por ejemplo editar para ingresar a editar, o copiar el enlace para enviar solo el enlace de esa actividad, mensaje o recurso. También en las que están en la parte inferior se pueden mover si deseamos organizar en una disposición diferente. Vamos ahora a volver al inicio. Para eso vamos al menú de las tres líneas de la esquina superior izquierda, conocido como menú hamburguesa. Damos clic allí y encontramos una lista de todas nuestras clases. Vamos a dar clic en clases en la casita para irnos al home o al inicio. En el home o al inicio encontramos todas las clases creadas. En la parte inferior encontramos dos opciones. Es abrir el boletín de calificaciones para revisar solo esa clase y otra, revisar la carpeta que contiene los archivos de esa clase, tanto los que yo he subido como los que el estudiante ha subido. Allí tenemos el archivo que se subió y además tenemos las carpetas que se han creado según las actividades. Si hubiéramos creado 2 actividades o 3 actividades, automáticamente tendríamos 3 carpetas. Si los estudiantes han subido archivos, si no han subido archivos aún, las carpetas no se crean, pero se crean automáticamente. En el menú superior que llamamos hamburguesa, de las 3 lineecitas, también encontramos las tareas pendientes, el calendario y unos ajustes. Estos ajustes se basan netamente en notificaciones. Nos notifican qué queremos recibir. Cada vez que un usuario o estudiante interactúe con la clase, nos va a notificar cierta cantidad de información y aquí seleccionamos lo que deseamos que notifique. Para volver, clic en el menú hamburguesa, clases y tenemos nuestras clases. Esto es por ahora una muestra general de cómo funciona Google Classroom y cómo lo podemos aprovechar para diseñar una instrucción o una clase online. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.